Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Mi Antonia, de Willa Cather. Willa Cather nació en Winchester, Virginia, en 1873, en el seno de una familia de origen irlandés, y pasó su infancia en Nebraska, en los años de la primera gran colonización de inmigrantes checos y escandinavos. Murió en Nueva York en 1947. Estudió en la Universidad de Nebraska, donde se presentó, vestida de hombre, con el nombre de William Cather. Novelista y cuentista, fue viajera, periodista, maestra, dirigió revistas y vivió durante 40 años con su compañera, Edith Lewis. Es la autora de Pioneros, La muerte y el arzobispo, Una dama extraviada o Mi enemigo mortal. Mi Antonia fue publicada en 1918. Transcurre entre finales del siglo XIX y principios del XX y describe con intensidad las penurias de los emigrantes en busca de fortuna. Es una novela optimista, hermosa y apasionante. Vamos allá. Oí hablar de Antonia por primera vez en lo que me pareció un viaje interminable a través de la gran llanura central de Norteamérica. Entonces tenía yo 10 años. Había perdido a mi padre y a mi madre en el intervalo de un año, y mis parientes de Virginia me enviaron a casa de mis abuelos que vivían en Nebraska. Jim Burden viaja al cuidado de un chico de la frontera, Jake Marple, que no tiene mucha más experiencia del mundo que él. Jim jamás ha subido a un tren hasta esa mañana. Más allá de Chicago, quedan bajo la protección de un amable revisor que parece saberlo todo sobre el lugar al que se dirigen. Les dice que en el vagón de inmigrantes hay una familia de Allende los Mares, cuyo destino es el mismo que el de ellos. No hay ninguno que hable inglés, excepto una niña. Y todo lo que sabes decir es ir a Black Hawk, Nebraska. No es mucho mayor que tú. Tendrá unos 12 o 13 años y se la ve tan brillante como un dólar nuevo. Cuando llegan a Black Hawk, bajan del tren a trompicones. Hay un grupo de gente apiñada en el andén, rodeada de cajas y bultos. Es la familia de inmigrantes. La mujer lleva la cabeza cubierta por un pañuelo con flecos y en los brazos sostiene una pequeña caja de hojalata que acuna como si fuera un bebé. Hay un hombre viejo, alto y encorvado, 2 chicos adolescentes y una niña. Llevan bultos de hule y una niña pequeña se aferra a las faldas de su madre. A Jim y a Jake les va a buscar Otto Fudge, un jornalero del señor Burden, el abuelo de Jim. No parecía haber nada a la vista. No había vallas, ni árboles ni arroyos. No había campos ni colinas. Si existía una carretera, yo no pude distinguirla bajo la tenue luz de las estrellas. No había nada más que tierra. No era un país, sino el material del que están hechos los países. Tenía la sensación de que dejábamos atrás el mundo, de que habíamos traspasado sus límites y nos encontrábamos fuera de la jurisdicción de los hombres. Jim llega a casa de sus abuelos y se acuesta enseguida. Por la mañana le despierta a su abuela y baja a desayunar, pero antes se baña. La abuela es una mujer alta, con la piel curtida y los cabellos negros. Es enjuta, un poco encorvada y propensa a adelantar la cabeza en actitud atenta, como si contemplara o escuchara algo distante. Camina deprisa y todos sus movimientos son enérgicos. Tiene una voz aguda y algo chillona, y su risa también es aguda, quizá algo estridente. Cuando los hombres llegan del campo, se sientan todos a la mesa para cenar. El abuelo habla poco. Da un beso a Jim al llegar y le habla con amabilidad, pero no es una persona efusiva. Tiene un carácter reflexivo y digno. Sus ojos no son en absoluto los de un viejo, son de un vivo color azul y lanzan fríos destellos. En cuanto terminó la cena, Otto me llevó a la cocina para decirme entre cuchicheos que en el establo había un pony que lo habían comprado para mí en una subasta. A la mañana siguiente, temprano, salí corriendo al exterior para explorar los alrededores. Me habían dicho que la nuestra era la única casa de madera al oeste de Black Hawk, hasta llegar al asentamiento de colonos noruegos, donde había varias. La casa de los Burden es blanca, con una planta y otra media planta, además del sótano, y se encuentra en el extremo este de lo que podría llamarse el corral, con el molino junto a la puerta de la cocina. Desde el molino, el terreno baja en una suave pendiente hasta los establos, graneros y pocilgas de la parte occidental. Más allá de los graneros de maíz, en el fondo de la hondonada, hay un pequeño estanque fangoso rodeado de sauces enanos de color rojizo.
El camino que viene de la estafeta de correos pasa por delante de la puerta, atraviesa el espacio abierto y describe una curva hasta el otro lado del estanque donde empieza la pradera. Allí, siguiendo la línea del horizonte, bordea un extensísimo campo de maíz. Aquel maizal y la parcela de sorgo que hay detrás del establo son los únicos cultivos de los alrededores. Hasta donde alcanza la vista, todo es una extensión cubierta de hierba roja y enmarañada, en su mayor parte casi tan alta como el mismo Jim. La abuela le ha dicho a Jim que no debe ir nunca al huerto sin un palo grueso o un machete, porque hay un montón de serpientes de cascabel. Recuerdo exactamente la impresión que me produjo el paisaje mientras caminaba junto a mi abuela siguiendo las suaves roderas de los carros en aquella mañana de principios de septiembre. La transparencia del aire me dijo que el mundo acababa allí. Solo quedaba la tierra y el sol y el cielo, y si seguía un poco más allá, solo sol y cielo encontraría, y flotaría como los halcones pardos que sobrevolaban nuestras cabezas, proyectando sombras fugaces sobre la hierba. El domingo por la mañana, Otto Fatsch les lleva en el carro a conocer a sus nuevos vecinos de Bohemia. Les llevan provisiones, pues se van a instalar en un lugar salvaje donde no hay huerto ni gallinero y la tierra de labor es muy poca. Llevan un saco de patatas y un trozo de cerdo curado de la despensa, y la abuela coloca unos cuantos panes del sábado, un tarro de mantequilla y varios pasteles de calabaza sobre la paja del carro. Por el camino, Jim no ve más que hierba roja. El camino sigue un trazado infernal, evitando los barrancos allí donde son más profundos. A ambos lados crecen los girasoles. Cruzan la pradera como una cinta dorada. La familia Bohemia ha comprado la granja de un compatriota suyo, Peter Krajiek, pagándole por ella más de lo que vale. Los Shimerda son la primera familia bohemia que llega a aquella parte del condado. No saben hablar inglés, de modo que no pueden pedir consejo, ni siquiera dar a conocer sus necesidades más acuciantes. Uno de los hijos es ya mayor y lo bastante fuerte para cultivar la tierra, pero el padre es viejo y débil y no sabe nada de labranza. Era tejedor de profesión. Por fin, apoyada en uno de aquellos taludes, vi una especie de cabaña techada con la hierba de color vino que crecía por todas partes. Junto a ella se alzaba un molino destartalado y medio caído que no tenía rueda. Nos dirigimos hacia aquel armazón para atar a él los caballos, y entonces vi una puerta y una ventana hundidas en el talud. La puerta está abierta y una mujer y una niña de 14 años salen corriendo y alzan hacia ellos una mirada esperanzada. La mujer estrecha la mano de la abuela vigorosamente mientras repite muy contenta: «Y casa no buena». El hijo mayor, Ambrose, sale de la covacha y se coloca junto a su madre. Tiene 19 años, es bajo y de anchas espaldas, con la cabeza chata y de cabellos muy cortos y el rostro grande y achatado. Prácticamente se le salen los ojos de las órbitas al ver la comida. La familia ha vivido de tortas de maíz y melaza de sorgo durante 3 días. La niña pequeña era bonita, pero Antonia, acentuaban así el nombre con fuerza cuando le llamaban, aún lo era más. Recordé lo que había dicho el revisor de sus ojos. Eran grandes y cálidos y luminosos, como el sol reflejado en oscuros estanques en medio del bosque. También su piel era oscura y tenía las mejillas encendidas, intensamente sonrosadas. Tenía una melena desgreñada de cabellos morenos y rizados. La hermana pequeña se llama Julka, es rubia y parece dócil y obediente. Entonces sale el pequeño Marek, que tiene una discapacidad y emite sonidos extraños. Y luego el padre. No lleva sombrero y tiene los espesos cabellos grises como el acero peinados hacia atrás, tan largos que asoman como una mata por detrás de las orejas. Es alto y delgado y tiene encorvados los hombros flacos. Sus manos son blancas y bien formadas. Parecen irradiar cierta paz y destreza. Antonia se acercó a mí y me tendió la mano persuasivamente. Instantes después corríamos pendiente arriba juntos, con Julka intentando seguirnos. Cuando llegamos a lo alto y pudimos ver las copas doradas de los árboles, señalé en aquella dirección y Antonia se echó a reír y me apretó la mano, dándome a entender lo contenta que estaba de que hubiera ido. Antonia mira a Jim y en sus ojos centellean las cosas que no puede decir. Le pregunta su nombre y cuando se lo dice Jim lo repite. Luego señala un álamo dorado y vuelve a decir ¿nombre? Se sientan en la alta hierba roja. Antonia le pregunta a Jim el nombre de cada cosa y luego le pregunta los colores. Después de que Antonia haya repetido las nuevas palabras una y otra vez, le da a Jim un pequeño anillo de plata cincelada que lleva en el dedo corazón. Jim lo rechaza muy seriamente.
De pronto se oye la voz del padre llamando a su hija y ella se levanta enseguida como un conejo y corre hacia él. Le besa las manos. Antes de que me subiera al carro, el señor Shimerda se sacó un libro del bolsillo. Lo abrió y me mostró una página con 2 alfabetos, uno en inglés y el otro bohemio. Puso el libro en manos de mi abuela, la miró con expresión suplicante y dijo, con una seriedad que jamás olvidaré: enseñar mi Antonia. La tarde de aquel mismo domingo, Jim da su primer paseo largo en su pony bajo la tutela de Otto. Después de aquello, Dud y Jim van 2 veces por semana a la estafeta de correos a 10 kilómetros en dirección este y ahorran mucho tiempo a los hombres encargándose de llevar recados a los vecinos. Todos los años transcurridos no han borrado mi recuerdo de aquel primer otoño glorioso. El nuevo país se extendía ante mí. No había cercas en aquellos tiempos y podía elegir cualquier camino entre la hierba de las tierras altas, confiando en que el pony me devolvería a casa. Jim sigue a veces los senderos bordeados de girasoles. Dicen que los mormones atravesaron las llanuras esparciendo semillas de girasol y así marcaron un camino que los demás solo tenían que seguir. A Jim le gusta vagar junto a los maizales. Algunas veces se dirige hacia el sur para visitar a sus vecinos alemanes y otras hacia el norte, hacia la gran colina llena de guaridas de perros de las praderas, para contemplar cómo las pardas lechuzas de tierra emprenden el vuelo con el ocaso. A Antonia le gusta ir con él y juntos se hacen 1001 preguntas. Antonia tenía opiniones sobre todo y muy pronto pudo darlas a conocer. Casi todos los días llegaba corriendo por la pradera para que le diera clases de lectura. La señora Shimerda refunfuñaba, pero se daba cuenta de que era importante que un miembro de la familia aprendiera inglés. Cuando terminan la lección, se van al sandíar, donde Jim parte las sandías con un viejo machete, arrancan el corazón y se lo comen, dejando que el jugo les resbale por los dedos. A Antonia le encanta ayudar a la abuela de Jim en la cocina y aprende a cocinar y a llevarla a casa. La señora Shimerda no sabe desenvolverse en aquella situación. Hace un pan agrio y de un color ceniciento que da a comer a su familia. Durante los primeros meses los Shimerda no van jamás a la ciudad. Lo pasan muy mal, pero las 2 niñas tienen un espíritu animoso y no se quejan nunca. Siempre están dispuestas a olvidar los problemas domésticos y a huir con Jim hacia la pradera para ahuyentar conejos o levantar bandadas de codornices. Todas aquellas tardes otoñales eran idénticas, pero nunca dejaban de sorprenderme. Hasta donde alcanzaba la vista, la luz del sol, que era más fuerte e intensa que a cualquier otra hora del día, bañaba los kilómetros de hierba cobriza. Los rubios maizales tenían un tono dorado rojizo, los almiares adquirían un tono rosado y proyectaban largas sombras. La pradera toda era como la zarza que ardió sin consumirse. Una tarde ven una figura recortada en el cielo con una escopeta sobre el hombro. Es el padre de Antonia. Ella dice que su padre está enfermo. Llega corriendo hasta él, le coge una mano y la aprieta contra su mejilla. Es la única de la familia que consigue arrancar al viejo del letargo en el que parece vivir. El hombre lleva 3 conejos atados a la cintura. Antonia dice alegremente que su padre le hará un pequeño sombrero para el invierno y tendrán carne para comer. El padre tiene una escopeta extraña, de su país de origen, corta y pesada, con la cabeza de un ciervo en el percutor. Le dice, y Antonia se lo traduce, que le dará su escopeta cuando muera. Pese a lo mucho que me gustaba Antonia, detestaba el tono de superioridad que adoptaba a veces conmigo. Tenía 4 años más que yo, cierto, y había visto más mundo. Pero yo era un chico y ella una chica, y me desagradaba su actitud protectora. Pero todo cambia un día en el que Jim y Antonia se han detenido en la colina de los perros de las praderas. Llevan una pala, están excavando en una madriguera a ver qué encuentran cuando Antonia pega un grito. Señala algo que hay a espaldas de Jim, que se vuelve y ve la serpiente de cascabel más grande que ha visto en su vida. Tiene el cuerpo estirado en suaves ondas. Empieza a moverse, enroscándose despacio, alza la espantosa cabeza y hace sonar el cascabel de la cola. Se tensan sus anillos, va a saltar. Entonces Jim corre hacia ella apuntando a la cabeza con la pala y le da un golpe tremendo en el cuello. Enseguida la tiene enrollada en torno a los pies. Vuelve a golpearla con odio. Antonia se acerca corriendo por detrás, descalza. Aun después de haberle chafado la horrible cabeza a golpes, el cuerpo de la serpiente sigue enroscándose y agitándose, doblándose sobre sí mismo. Antonia le dice a Jim que nunca imaginó que fuera tan valiente. Le dice que llevarán la serpiente a casa y se la enseñarán a todo el mundo, que nadie ha visto una serpiente tan grande jamás.
Saqué un buen trozo de cuerda del bolsillo y Antonia levantó la cabeza de la serpiente con la pala para que la atara. La estiramos y la medimos con mi fusta. Medía 1,70 m más o menos. Tenía 12 cascabeles en el crótalo, pero no acababan en punta, así que insistí en que había tenido 24. Expliqué a Antonia que eso significaba que la serpiente tenía 24 años, que debía de estar allí cuando llegaron los primeros hombres blancos, desde la época de los búfalos y los indios. Vuelven con Antonia montada en Dud y Jim llevando la pala sobre el hombro y la serpiente a rastras. El sol se ha puesto cuando llegan al huerto y descienden hacia la casa. Otto Fudge es el primero que la ve y se queda muy sorprendido. Cuelgan la serpiente del molino de viento. Antonia cuenta a todos la historia con abundancia de adornos. La serpiente cuelga de la valla varios días. Algunos de los vecinos van a verla y convienen en que es la mayor serpiente de cascabel que se ha matado en los contornos. Aquello bastó para Antonia. A partir de entonces me tuvo en mayor estima y nunca más volvió a adoptar un tono desdeñoso conmigo. Había matado a una serpiente gigantesca. Me había convertido en todo un hombre. Señala José María Gelbenzu que mi Antonia trata asuntos trascendentales en la vida de los seres humanos, y Willa Cather los aborda con un vigor creativo y un genio que motivó la admiración rendida de escritores como William Faulkner y Truman Capote. El mundo estadounidense de finales del XIX y primer tercio del XX está contado con una maestría que tiene sus bazas literarias, ante todo en la creación de personajes. Pero esos personajes son tan importantes como el trabajo de recreación de espacios y atmósferas que los caracterizan. Por lo general, Willa Cather parte de anécdotas sencillas, nada espectaculares, y tiende a desarrollarlas pausadamente. No es la espectacularidad o el morbo de la historia lo que prende en el lector, sino su capacidad de extraer la intriga de los personajes y su ambiente, y para ello necesita componerlos al detalle. La primera nevada cae a principios de diciembre y, como dice Antonia, la nieve cambia el mundo entero. La vida gira a partir de entonces en torno al calor y la comida y al regreso de los hombres al anochecer. Una noche, durante la cena, Fudge cuenta que ha visto al señor Shimerda cazando y que llevaba un gorro de piel de conejo, que no tienen más que un abrigo para todos y se turnan para ponérselo, que parecen terriblemente asustados del frío y que no salen para nada de su agujero, como si fueran tejones. La abuela dice que no entiende que la señora Shimerda no haya comprado gallinas a sus vecinos durante el otoño para así tener un buen gallinero. Después del desayuno, la abuela, Jake y Jim se abrigan bien y se van en carro a la propiedad de los Shimerda. Al acercarse, escuchan el gélido quejido de la bomba de agua y ven a Antonia con la cabeza envuelta en un pañuelo y el vestido de algodón en revuelo, echándose con todo su peso sobre el mango de la bomba que sube y baja. La señora Shimerda abrió la puerta antes de que llamáramos y agarró la mano de la abuela. No dijo su habitual «¿Cómo van?», sino que se echó a llorar, parloteando en su idioma, señalándose los pies que llevaba envueltos en trapos y lanzando miradas acusadoras en derredor. Los Shimerda viven en unas condiciones lamentables. El señor Shimerda hace sentar a la abuela en la única silla existente y de pie ante ella, con la mano sobre el hombro de Antonia, habla en voz baja y su hija va traduciendo. Quiere contar que ellos no eran mendigos en su país, que él se ganaba bien la vida y eran una familia respetada, y les cuenta su historia. Antonia explica que su padre tiene intención de construir una casa nueva en primavera. Poco después llega la Navidad, y la semana después de Navidad llega el deshielo, y el día de Año Nuevo todo se ha convertido en un barrizal de nieve gris. Una mañana, durante aquel intervalo de bonanza, Antonia y su madre llegaron montadas en uno de sus viejos caballos lanudos para hacernos una visita. Era la primera vez que la señora Shimerda venía a nuestra casa y corrió de un lado para otro examinando nuestras alfombras, cortinas y muebles sin dejar de hacerle comentarios a su hija en un tono quejumbroso de envidia. La abuela de Jim le termina regalando casi a la fuerza una marmita. La señora Shimerda es una vieja engreída y jactanciosa y ni siquiera el infortunio ha conseguido bajarle los humos. Cuando se van, Jim dice que espera que aquella vieja fisgona no vaya a verlos nunca más. La abuela se ríe entre dientes y le dice a Jim que uno nunca sabe qué efecto tendrá la pobreza sobre el carácter de las personas, que a veces una mujer se vuelve codiciosa cuando ve a sus hijos pasar necesidad. Durante 3 semanas el tiempo es despejado y apacible, pero la gran tormenta del invierno empieza el día que Jim cumple 11 años, el 20 de enero. La mañana del 22 me desperté sobresaltado.
Antes de abrir los ojos, me pareció adivinar que había ocurrido algo fuera de lo normal. Oí voces agitadas en la cocina. Por lo aguda que era la de la abuela, comprendí que debía de estar casi fuera de sí. El señor Shimerda ha muerto y ha sido una tragedia para su familia. Se ha pegado un tiro en la cabeza con su propia arma. Ambrose se presentó en plena noche y Jake y Otto se fueron con él y han pasado una noche terrible. Cuando se despiertan cuentan que nadie oyó el disparo. Ambrose estaba con la yunta de bueyes intentando abrir un camino en la nieve y la mujer y las niñas estaban encerradas en la cueva. La abuela le dice al abuelo que piensa ir a casa de los Shimerda con él para llevarles víveres y consolar un poco a las niñas. Pero no hay carro que pueda llegar a la morada de los Shimerda hasta que se abra un camino, y para eso haría falta todo un día de trabajo. Otto Fudge volvió de Black Hawk a mediodía del día siguiente. Nos informó de que el juez de instrucción llegaría a casa de los Shimerda en el transcurso de la tarde. Fudge trajo consigo a un forastero, un joven de Bohemia que se había instalado cerca de Black Hawk y que vino en su único caballo para ayudar a sus compatriotas en el infortunio. Fue la primera vez que vi a Anton Jelinek. Otto Fudge se encarga de hacer el ataúd del señor Shimerda. Durante toda la tarde, al entrar en la casa, se oye el resuello sibilante de la sierra o el agradable ronroneo del cepillo de carpintero. Mucha gente llega hasta la granja. La noticia de lo ocurrido se ha extendido a lo largo y ancho de la comarca. La abuela ofrece a los visitantes pastelillos de azúcar y café caliente. El cementerio católico más próximo está en Black Hawk y pueden pasar semanas antes de que a un carro le sea posible llegar hasta allí. Hay otro camposanto junto a la iglesia noruega, al oeste, pero los dignatarios de la iglesia noruega se niegan. La señora Shimerda y Ambrose lo que quieren es enterrar al viejo en el extremo sudoeste de sus propias tierras. El abuelo les dice que con el tiempo aquel punto se convertirá en un cruce de caminos, pero Ambrose se limita a contestar: no importa. Años después, lejos los tiempos de los pastos abiertos y arada la tierra bajo la hierba roja hasta hacerla desaparecer casi de la pradera, cuando todos los campos tenían su cerca y las carreteras no discurrían ya por 1001 vericuetos, sino que seguían las líneas divisorias reconocidas oficialmente, la tumba del señor Shimerda seguía allí, rodeada por una alambrada y con una cruz de madera sin pintar. Tal como había predicho el abuelo, la señora Shimerda no vio jamás las carreteras pasando sobre la cabeza de su marido. No podía pasar por aquel sitio sin emocionarme, y de toda la comarca era el lugar más querido por mí. Estoy convencido de que jamás hubo un viajero cansado que pasara por delante de la cruz de madera sin desearle lo mejor al yaciente. Cuando llega la primavera, después de aquel crudo invierno, Jim no tiene nunca bastante del aire transparente. El olor de hierba quemada lo invade todo. Los Shimerda construyen su casa nueva de troncos, los vecinos los ayudan a construirla. Se alza justo enfrente de su vieja covacha que usan ahora como despensa. La familia se ha equipado bien para iniciar su lucha con la tierra. Tienen 4 cómodas habitaciones donde vivir, un molino de viento nuevo, un gallinero y aves de corral. La señora Shimerda ha pagado $10 al abuelo por una vaca lechera y tienen que darle 15 más tan pronto como recoja su primera cosecha. Una tarde de abril, Jim llega a casa de los Shimerda para dar clases de lectura a Hulka. Cuando el sol se encontraba ya bajo en el horizonte, apareció Antonia subiendo por el gran barranco del sur con su tiro de caballos. Cómo había crecido en 8 meses. Había llegado siendo una niña y se había convertido en una joven alta y fuerte, aunque acabara de cumplir los 15 años. Salí corriendo a su encuentro cuando ella llevaba los caballos al molino de viento para abrevarlos. El vestido de algodón se le ha quedado pequeño y le llega apenas a las pantorrillas. Va arremangada todo el día y tiene los brazos y el cuello morenos y curtidos como los de un marinero. Saluda a Jim alegremente. Jim ha ido a preguntarle a Antonia si puede ir al curso que empieza la semana siguiente en la escuela, que la maestra es buena y que aprendería mucho. Antonia se levanta alzando y dejando caer los hombros y dice que no tiene tiempo para aprender, que ella ya puede trabajar como los hombres, que tiene que ayudar a Ambrose. Vuelven caminando lentamente hacia la casa. Después de la cena, regresé a casa bajo el triste y mortecino crepúsculo primaveral. Había visto muy poco a Antonia desde el invierno. Trabajaba en el campo desde la salida hasta la puesta del sol. Si me acercaba hasta donde estaba ella, arando, se detenía al final de una pasada para charlar un momento. Luego aferraba los estebones del arado, hacía chasquear la lengua para azuzar a los caballos y seguía por el surco, haciéndome sentir como si ella fuera ya una adulta y no tuviera tiempo para mí.
Por aquel tiempo, Antonia no habla más que del precio de las cosas o de cuánto peso puede levantar y de lo resistente que es. Está demasiado orgullosa de su fuerza. Ambrose le encarga además tareas que una chica no debería hacer y todos los mozos de labranza de la comarca hacen bromas obscenas al respecto. Siempre que la veía llegar por un surco, arreando a las bestias, tostada por el sol, sudorosa, con el cuello del vestido abierto y la garganta y el pecho cubiertos de polvo, pensaba en el tono con el que el pobre señor Shimerda, que tan pocas cosas podía decir, decía tantas, sin embargo, cuando exclamaba: «Mi Antonia». Cuando Jim empieza a ir a la escuela rural, ve cada vez menos a los bohemios. Desde la muerte del padre, Ambrose es más que nunca el cabeza de familia y parece dirigir tanto los sentimientos como la suerte de su madre y sus hermanas. Antonia lo admira. Antes de que acabe la primavera, se produce una fuerte desavenencia entre los Shimerda y los Burden a causa de una discusión entre Ambrose y Jake, pero todo se acaba cuando el abuelo dice una mañana que la cosecha de cereales se presenta tan bien que piensa empezar pronto a recolectar el trigo, que necesitará más hombres y que, si a todo el mundo le parece bien, contratará a Ambrose para cosechar y trillar y que pedirá a Antonia que vaya a ayudar en la cocina. Así ganará algún dinero y será una buena excusa para aclarar malentendidos. Cuando Jim y el abuelo llegan a ver a los Shimerda, la madre hace una cosa muy rara, que es tratar de esconder la vaca que le ha comprado al abuelo y de la que le debe aún dinero, pero el abuelo le dice que no ha ido a quitarle su vaca, sino a contratar a sus hijos, y de paso le perdona la deuda. Julio llegó acompañado de ese calor opresivo y luminoso que hace de las llanuras de Kansas y de Nebraska la mejor tierra para cultivar maíz del mundo. Daba la sensación de que se podía oír el maíz crecer por la noche. Bajo las estrellas se captaba un débil crujido en los maizales cubiertos de rocío que despedían un fuerte olor donde se erguían los tallos jugosos y verdes con forma de plumero. Cada mañana, cuando la hierba está todavía cubierta de rocío, Antonia sube con Jim a la huerta a recoger verduras para la comida. La abuela la hace llevar un sombrero de paja, pero en cuanto llegan a la huerta lo arroja sobre la hierba y deja que sus cabellos floten con la brisa. Cuando se inclinan a recoger los guisantes, las gotas de sudor se le acumulan bajo la nariz como un pequeño bigote. Dice que le gusta más trabajar al aire libre que en una casa, que le gusta ser como un hombre. Antonia alegra a todos en la casa, es vivaz y receptiva. La abuela está muy animada durante las semanas que Antonia trabaja para ellos. Una noche hubo una hermosa tormenta eléctrica, aunque no llovió lo suficiente para dañar el grano segado. Los hombres bajaron al granero inmediatamente después de la cena y una vez fregados los platos, Antonia y yo trepamos al tejado inclinado del gallinero para observar las nubes. Los fuertes truenos tenían una resonancia metálica, como la vibración de una lámina de hierro, y los relámpagos cruzaban el cielo de parte a parte en grandes zigzags, iluminándolo todo unos instantes y haciéndolo parecer más cercano. Grandes goterones de lluvia cálida caen sobre sus caras vueltas hacia lo alto. Oyen el repiqueteo de las gotas de lluvia en la tierra blanda. La abuela aparece en el umbral de la puerta para decirles que es tarde y que acabarán empapados si siguen allí. Antonia dice a Jim que le gusta a su abuela. Jim le pregunta por qué ella no es siempre como es ahora en vez de intentar siempre parecerse a Ambrose. Antonia enlaza las manos bajo la nuca y se tumba de espaldas contemplando el cielo. Dice que si ella viviera en esa casa, como Jim, sería diferente. Que para Jim todo será fácil, pero que será muy difícil para ellos. Según Gonzalo Torné, los personajes de Willa Cather ocupan tierras estadounidenses, tan ingratas, aisladas y complicadas de cultivar, que las únicas actitudes sociales disponibles son el esfuerzo, el aislamiento y una inocencia inducida, por no decir impuesta, por lo imposible de la sofisticación. La particular conquista del oeste de Cather no tiene lugar sobre tierras ocupadas. No hay el menor derramamiento de sangre indígena. Y tampoco ocurre en un espacio mítico, sino en el prosaico y concreto estado de Nebraska. El de Cather es un mundo despojado de épica marcial y también de reverberaciones míticas o bíblicas. Una y otra vez nos habla de los tiempos del asentamiento humano, de la lenta prosperidad de las granjas y del tejido humano en formación. Mi abuelo decidió trasladarse a Black Hawk cuando hacía 3 años que yo vivía con ellos. La abuela y él se estaban haciendo viejos para el duro trabajo de una granja y dado que yo tenía ya 13 años, pensaron que debía empezar a estudiar. Así pues, arrendamos nuestra casa a esa buena mujer, la viuda Stevens, y a su hermano soltero, y compramos la casa del predicador White, situada en el extremo norte de Black Hawk.
Era la primera casa que se veía al llegar desde la granja, punto de referencia que indicaba a los granjeros que su largo camino hasta la ciudad había terminado. Black Hawk es una pequeña ciudad de la pradera, limpia y de trazado regular, con vallas blancas y bonitos jardines alrededor de las viviendas, calles amplias y polvorientas y aceras de madera flanqueadas por arbolitos de buena planta. Hay 2 hileras de almacenes, una escuela de ladrillo, el juzgado y 4 iglesias blancas. Desde la nueva casa de Jim y sus abuelos se ve toda la ciudad y desde las ventanas superiores se divisa el río. Hallándose Jim de repente entre chicos de su propia edad, descubre que le quedan muchas cosas por aprender. Pero antes de terminar el trimestre de primavera del colegio, sabe ya pelear, jugar a canicas, tomarle el pelo a las chicas y utilizar palabras prohibidas tan bien como cualquier otro chico de su clase. Me libré de convertirme en un completo salvaje únicamente por el hecho de que la señora Harling, nuestra vecina más próxima, vigilaba mi comportamiento. Y si éste traspasaba ciertos límites, no me permitía entrar en su jardín ni jugar con sus alegres hijos. Veíamos más a nuestros vecinos de la pradera que cuando vivíamos en la granja. Nuestra casa era el lugar perfecto para hacer un alto en el camino. Y es que los Burden tienen un establo enorme en el que los granjeros pueden guardar los caballos y sus mujeres los acompañan más a menudo porque pueden quedarse en casa de los Burden a comer. Durante toda la primavera y el verano, Jim mantiene la esperanza de que Ambrose lleve a Antonia y a Hulka a ver su nueva casa, pero cuando Ambrose va a la ciudad, va solo. Es la señora Stevens, la que vive ahora en la granja de los Burden, y que se ha encariñado con Antonia, la que les lleva noticias suyas. Parece que durante la siega del trigo, Ambrose le ha hecho trabajar como a un hombre, y Antonia ha recorrido las granjas para hacer gavillas y ayudar a los trilladores. Con la llegada del otoño va a ir a desgranar maíz para los vecinos hasta la Navidad, como ha hecho el año anterior. Pero la abuela la libró de aquellas ocupaciones, consiguiéndole un empleo en casa de nuestros vecinos, los Harling. En agosto, la cocinera danesa de los Harling tuvo que abandonarlos. La abuela les rogó que probaran a Antonia y obligó a Ambrose a escucharla en la siguiente ocasión en que éste fue a la ciudad. La negociación con Ambrose fue dura, pero al final llegan a un acuerdo y un día Ambrose detiene el carro delante de la puerta de atrás y Antonia se apea y entra corriendo en la cocina de los Burden como siempre ha tenido por costumbre. Lleva zapatos y medias y llega excitada y sin resuello. Agarra por los hombros a Jim, le zarandea juguetonamente y le pregunta si se ha olvidado de ella. La abuela la besa. Qué agradable era tener de nuevo a Antonia cerca de nosotros, verla cada día y casi todas las noches. Su mayor defecto, en opinión de la señora Harling, era que interrumpía su trabajo a menudo para jugar con los niños. Aprendió inglés tan deprisa que cuando empezaron de nuevo las clases en la escuela, lo hablaba tan bien como cualquiera de nosotros. Una tarde de otoño aparece en el umbral una chica rolliza de piel blanca, bonita y recatada, con un vestido de cachemira azul y un sombrerito del mismo color y un incómodo bolso en la mano. Es Lena Lingard. Vivía en el asentamiento noruego y apacentaba el ganado de su padre en los pastos que separaban su casa del hogar de los Simerda. Siempre que Jim pasaba en aquella dirección la veía entre el ganado, descalza y con la cabeza descubierta, escasamente vestida con unos harapos. Podría parecer una criatura salvaje. Jim nunca la había visto bajo techo. Lena no tenía buena fama. Se la acusaba de haber hecho perder a Ole Benson el poco seso que tenía. El domingo siguiente, Lena apareció en la iglesia un poco tarde, con los cabellos primorosamente recogidos en un moño, como una mujer, calzados los pies y con medias, y con el vestido nuevo que se había arreglado de la forma que más la favorecía. Los feligreses la miraron con ojos asombrados. Lena se ha instalado en Black Hawk y Jim empieza a encontrársela a menudo en la ciudad, donde ella trabaja confeccionando vestidos. Entre Antonia y su señora se establece una armonía básica. Ambas tienen un carácter fuerte e independiente, saben cuáles son sus gustos y no andan siempre intentando imitar a otras personas. Adoran a los niños, los animales y la música, y los juegos rudos y cavar la tierra. Les gusta preparar comidas abundantes y suculentas y ver cómo se las comen los demás. Ridiculizan a las personas engreídas y ayudan de buena gana a los menos afortunados. En lo más hondo de cada una de ellas hay una especie de jovialidad desbordante, un placer por la vida que no es delicado, sino estimulante. El invierno es demasiado largo en las pequeñas ciudades provincianas. La actividad humana parece encogida, mezquina, congelada, pero luego la primavera devuelve la felicidad a todos. Sin embargo,
El verano que todo lo iba a cambiar estaba cada día más cerca. Cuando chicos y chicas crecen, la vida no puede detenerse, ni siquiera en la más tranquila de las ciudades provincianas. Y tienen que crecer, tanto si quieren como si no. Eso es lo que olvidan siempre sus mayores. En el mes de junio empiezan a instalar una carpa de baile en la ciudad. 3 italianos, acompañados por una mujer morena y robusta, se pasean por Black Hawk contando que en verano recorren las poblaciones rurales con su carpa para enseñar a bailar. La carpa de baile se levanta cerca de la lavandería danesa, en un solar rodeado de álamos de Virginia, altos y arqueados. Se parece mucho a un tío vivo, con los lados abiertos y alegres banderines ondeando en los postes. Antes de una semana, todas las madres ambiciosas envían a sus hijos a la clase de baile de la tarde. Por fin hay algo que hacer en aquellas tardes estivales. Había una curiosa situación social en Black Hawk. Todos los hombres jóvenes se sentían atraídos por las chicas del campo, atractivas y vigorosas, que habían venido a la ciudad para ganarse la vida. Y en casi todos los casos, para ayudar a un padre endeudado o para hacer posible que los hermanos pequeños de la familia fueran a la escuela. Sobre todo las hermanas mayores, que ayudaron a roturar las tierras salvajes, aprendieron mucho de la vida, de la pobreza de sus madres y sus abuelas. Todas se habían espabilado prematuramente, igual que Antonia. Algunas de las chicas que estudiaban en el instituto eran alegres y bonitas, pero en invierno no salían de casa por culpa del frío y en verano a causa del calor. Las hijas de los comerciantes tenían la convicción de que eran refinadas y de que las chicas del campo que trabajaban al aire libre no lo eran. Pero por grandes que fueran las estrecheces en las que se encontrara un granjero de Pensilvania o de Virginia, jamás permitía que sus hijas entraran a servir. Y las chicas de Bohemia o de Escandinavia no podían trabajar como maestras porque no habían tenido la oportunidad de estudiar el idioma, así que no les había quedado otra alternativa que ponerse a servir. Al final, todas ellas consiguieron lo que se habían propuesto y enviaron a casa sus dólares duramente ganados. Uno de los resultados de esta solidaridad familiar fue que los campesinos extranjeros de nuestra región fueron los primeros en alcanzar la prosperidad. Cuando los padres salían de deudas, las hijas se casaban con los hijos de sus vecinos, por lo general de la misma nacionalidad. Así que las chicas que antes trabajaron en las cocinas de Black Hawk tienen ahora granjas prósperas y hermosas familias. Sus hijos están en mejor situación que los de las mujeres de la ciudad a las que antes servían. La carpa de los Bunny reúne a los chicos de la ciudad y a las chicas del campo en un terreno neutral. Y es en la carpa de los Bunny cuando la ciudad descubre a Antonia. Y ella, desde entonces, no habla ni piensa en otra cosa que no sea la carpa. Se pasa el día tarareando las melodías de baile. Cuando cenan tarde, se da tanta prisa en fregar los platos que a veces se le caen y se le rompen con la agitación. Responde a la primera llamada de la música. A veces la acompaña Jim. Ella siempre tiene parejas de baile esperándola. Pero el éxito de Antonia en la carpa tiene consecuencias. Los chicos que la acompañan a casa a veces hacen demasiado ruido. Alguno intenta besarla y se lleva un buen bofetón. Y todos empiezan a hablar de Antonia, hasta que el señor Harlin interviene. Me estaba temiendo que sucediera algo así, Antonia. Has estado saliendo con chicas que tienen fama de casquivanas y ahora te has ganado la misma reputación. No toleraré que haya tipos rondando a cada momento por mi jardín. Hasta aquí hemos llegado. Se ha acabado. O dejas de ir a esos dichosos bailes o te buscas otro empleo. Piénsatelo bien. Pero Antonia no cede y decide irse a trabajar a casa de los Cutter, que no tienen niños, aunque él es un prestamista tramposo que tiene muy mala fama. Empieza a ir con Lena y con otras chicas. Jim está en el último curso y a veces sale con ellas. El entusiasmo por el baile que han despertado los Bunny no se extingue fácilmente. Cuando la carpa abandona la ciudad, se celebran los bailes en otro lugar. Black Hawk tiene 2 cantinas, una de ellas tan respetable como puede ser una cantina. El propietario es el apuesto Anton Jelinek. En su salón hay mesas largas donde los granjeros alemanes y de Bohemia pueden comerse lo que han llevado de casa mientras beben cerveza. Pero el abuelo de Jim no le gusta que Jim vaya allí, así que decide ir a los bailes del sábado por la noche en el cuartel de bomberos. Nunca hay suficientes chicas para dar unas vueltas en aquellos bailes, pero todos quieren bailar con Antonia y con Lena. A menudo Antonia va al baile con Larry Donovan, un revisor de tren que es una especie de galán profesional. Un sueño se repetía infinidad de veces y era siempre igual. Estaba en un campo cubierto de gavillas, apoyado en una de ellas. Lena Lingard venía hacia mí por entre los rastrojos, con los pies descalzos, la falda corta y una hoz en la mano.
Tenía el rostro encendido como la aurora y parecía rodeada toda ella por una especie de rubor luminoso. Se sentaba junto a mí, me miraba con un leve suspiro y decía: ahora que se han ido todos, puedo besarte cuanto quiera. Yo deseaba tener con Antonia aquel sueño tan halagador, pero nunca ocurrió. Jim se pasa estudiando todo el verano porque quiere ingresar en otoño en el primer curso de la universidad y marcharse lo antes posible. A medida que pasa el tiempo, se vuelve más y más solitario. Al fin se gradúa. Cuando vuelve a casa tras la graduación le están esperando Lena, Anna y Antonia, que le dice que ha estado espléndido, que hubiera deseado que su padre estuviera allí para escuchar su discurso. Y Jim le contesta que cuando escribió el discurso pensó que se lo estaba dedicando a él. Antonia le abraza con el rostro arrasado por las lágrimas. Jim al fin logra entrar en la universidad en Lincoln y ni siquiera vuelve a casa a pasar sus primeras vacaciones estivales. 2 años después termina sus estudios en Harvard. Antes de ingresar en la Facultad de Derecho va a pasar las vacaciones de verano a casa. La noche de mi llegada, la señora Harling, Frances y Sally vinieron a saludarme. Todo parecía igual que antes. Mis abuelos apenas habían envejecido. Frances Harling se había casado y su marido y ella dirigían el negocio de los Harling en Black Hawk. Cuando nos reunimos en el salón de la abuela, me costaba creer que hubiera estado ausente. Cuando le hablan de Antonia, todo el mundo dice la misma expresión: pobre Antonia. Se había ido para casarse con Larry Donovan allá donde él trabajaba. Él la había abandonado y ahora le había nacido un bebé. Pero en realidad Donovan la abandonó sin casarse. Antonia vive ahora en casa de su madre, en la granja, y casi nunca va a la ciudad. Poco después de volver a casa aquel verano, Jim convence a sus abuelos para que se hagan una fotografía y cuando va al estudio ve allí un marco con la foto de un bebé de ojos redondos con vestido corto. Es el bebé de Antonia. Me fui de allí con la convicción de que debía volver a ver a Antonia. Otra chica habría ocultado a su bebé, pero Tony, claro está, tenía que mostrar su fotografía a toda la ciudad en un marco dorado. Qué típico de ella. Me dije a mí mismo que habría podido perdonarla si no se hubiera arrojado en brazos de un tipo de tan poca categoría. Jim va andando a casa de los Shimerda. Hulka le enseña al bebé y le dice que Antonia está en la parcela del sudoeste haciendo gavillas de la siega. Jim baja atravesando los campos. Antonia le ve desde lejos. Se queda quieta junto a sus gavillas, apoyada en la horquilla, contemplándole mientras se acerca. Se encuentran en silencio, al borde de las lágrimas. La cálida mano de Antonia aprieta la de Jim. Le dice que sabía que iría a verla. Jim nunca la ha visto tan delgada ni tan trabajada, pero en la gravedad de su rostro hay una fuerza de una clase nueva y el color de sus mejillas le da aún aquel aspecto de salud y vitalidad. Bueno, aún Antonia apenas tiene 24 años. Se sientan junto a la alambrada medio caída que separa la tumba del señor Shimerda del resto del mundo. Jim le cuenta todo lo que ha vivido y sus esperanzas para el futuro. ¿Sabes, Antonia? Desde que me fui, pienso en ti más que en ninguna otra persona de esta parte del mundo. Me habría gustado que fueras mi novia o mi mujer, o mi madre o mi hermana. Cualquier cosa que una mujer pueda ser para un hombre. La idea que tengo de ti forma parte de mi cerebro. Influyes en mis simpatías y antipatías, y en mis gustos cientos de veces, aunque no me dé cuenta. En verdad, eres parte de mí. Antonia vuelve sus ojos brillantes y llenos de fe hacia Jim y las lágrimas afluyen despacio. Le dice que se alegra muchísimo de que hayan estado tan unidos cuando eran pequeños y que está impaciente porque su hija se haga mayor para contarle todas las cosas que solían hacer juntos. Bajo aquella luz singular, cada arbusto, cada gavilla de trigo, cada tallo de girasol y cada euforbia cobraban relieve. Hasta los terrones de tierra y los surcos de los campos parecían destacarse de su entorno. Sentí la llamada ancestral de la tierra, la magia solemne que surge de los campos al caer la noche. Sentí el deseo de volver a ser un niño y de que aquel fuera el fin de mis días. Llegan al límite del campo. Jim le coge las manos a Antonia y las aprieta contra su pecho. Las mantiene largo rato sobre su corazón. La noche se cierra a su alrededor y Jim tiene que forzar la vista para verle el rostro que quiere llevar consigo para siempre. Jim le dice que volverá y Antonia le contesta que aunque no vuelva, él estará siempre allí, como está su padre,
y así nunca se sentirá sola. Cuando emprendí solo el regreso por el camino que me era tan familiar, casi llegué a creer que un niño y una muchacha corrían a mi lado, como veíamos entonces nuestras sombras, riendo y cuchicheando entre la hierba. Tienen que pasar 20 años para que Jim cumpla su promesa. De vez en cuando le llegan noticias de Antonia, que se ha casado con un joven de Bohemia, un primo de Anton Jelinek, que son pobres y tienen una familia numerosísima. Después se entera de que no le han ido bien las cosas, que su marido no es un hombre de mucho empuje y que ella lleva una vida de penurias. Tal vez fuera cobardía lo que me mantuvo alejado durante tanto tiempo. Mi trabajo me obligaba a ir al oeste varias veces al año y siempre pensaba en visitar Nebraska algún día para ir a ver a Antonia, pero siempre acababa aplazándolo para el siguiente viaje. No quería encontrarla avejentada y marchita, me horrorizaba. En el transcurso de 20 años, plagados de acontecimientos, uno acaba por perder muchas ilusiones. No deseaba perder las más tempranas. Algunos recuerdos son realidades, mejores que todo cuanto después puede acaecerte. Pero finalmente va a verla. Se pone en camino en una calesa abierta con un buen tiro de caballos, dispuesto a encontrar la granja de los Cusack, porque ese es el apellido de casada de Antonia. Sobre una loma algo apartada del camino ve una casa grande con un granero rojo y un bosquecillo de fresnos y corrales para el ganado en la pendiente que desciende hacia la carretera. Al detener los caballos ve a dos niños inclinados sobre un perro muerto, que le dice que son hijos de Antonia. Le acompañan hasta la casa. Cuando llegan al molino de viento, otro niño descalzo y con los cabellos rizados sale corriendo del granero para atar los caballos. Jim atisba por la puerta de tela metálica y ve una enorme y luminosa cocina con un suelo blanco, una mesa larga, hileras de sillas de madera contra la pared y una reluciente cocina económica en un rincón. Dos muchachas friegan platos, riendo y parloteando, y hay una niña con vestido corto y delantal sentada en un taburete, jugando con una muñeca de trapo. Cuando pregunta por la madre, una de las muchachas echa a correr. Antes de que pudiera sentarme en la silla que me ofrecía, ocurrió el milagro. Fue uno de esos intervalos de silencio que encogen el corazón y requieren más valor que los momentos de mayor ruido y excitación de la vida. Antonia entró y se acercó a mí. Una mujer morena, robusta, de pecho plano y con algunas canas en los rizados cabellos castaños. Fue una sorpresa, claro está. Siempre resulta extraño encontrarse con gente después de muchos años, sobre todo si han vivido tanto y han tenido que trabajar tan duramente como aquella mujer. Al principio, Antonia no le reconoce, pero de pronto sus ojos se abren de par en par, su rostro parece ensancharse. Contiene el aliento y extiende hacia Jim sus manos maltratadas por el duro trabajo. Luego llama a sus hijos, les dice a Jim que tiene que quedarse y conocer a todos. Jim la tranquiliza diciéndole que tienen tiempo de sobra. Los chicos, descalzos que estaban fuera, entran sigilosamente en la cocina y se apiñan en torno a ella. Y Antonia empieza a presentarle a todos y le cuenta que hablan siempre en bohemio, que los más pequeños no saben una palabra de inglés. Antonia le pregunta a Jim cuántos hijos tiene él, y cuando Jim le dice que no tiene ninguno, parece apenada. En Antonia arde aún el fuego de la vida. Su piel, tan tostada y curtida, no tiene esa flacidez que se ve cuando parece que la savia se ha secado por dentro. Antonia y Jim pasean por las tierras seguidos por los niños y Antonia le enseña todo con un cariño inmenso. Llegan a un emparrado que hay en medio del huerto, se sientan allí, se respira la paz más absoluta. Antonia me contó que su marido y ella se habían instalado en aquella zona cuando la tierra de labranza estaba barata y podía pagarse en cómodos plazos. Los primeros 10 años habían bregado duramente. Su marido sabía muy poco sobre las labores del campo y se desesperaba. Antonia le cuenta que no habrían salido adelante si ella no hubiera sido tan fuerte. Ha podido ayudarle en el campo hasta el momento mismo de parir. Sus hijos han sabido cuidarse los unos a los otros. Marta, la mayor, se ha casado ya y ha tenido un bebé. Antonia nunca se ha dejado abatir. Le cuenta que su marido es un buen hombre y ella quiere mucho a sus hijos, que ella es una mujer de campo y que allí no se siente nunca sola. Jim decide pasar allí la noche. Antonia había sido siempre una de esas personas que graban imágenes en el cerebro que no se desvanecen, que se hacen más vívidas con el tiempo. En mi memoria guardaba una sucesión de tales imágenes, indelebles como las viejas ilustraciones del primer libro de texto.
Por la mañana, Jim encuentra el desayuno preparado al entrar en la cocina. Hacia la mitad de la tarde llega el carro con el padre y el hijo mayor. A Jim le interesa el marido de Antonia desde que le ve. Tiene la apariencia de un filósofo burlón que ha alzado un hombro ante las pesadas cargas de la vida y ha seguido adelante. Le cuenta a Antonia las novedades de la ciudad. Se comporta cariñosamente con todos sus hijos. Parecen una pareja en la que hay una cordialidad espontánea con un toque de humor. Sin duda, ella es el impulso y él el correctivo. Al día siguiente, después de comer, me despedí y volví a Hastings para coger el tren de Black Hawk. Antonia y sus hijos se apiñaron en torno a la calesa antes de mi partida, e incluso los más pequeños alzaron hacia mí sus rostros llenos de simpatía. Cuando llegué al pie de la colina, volví la vista atrás. El grupo seguía allí junto al molino. Antonia agitaba el delantal. El resto del día en Black Hawk es decepcionante para Jim, hasta que da un largo paseo hacia el norte de la ciudad, saliendo a los pastos. Allí vuelve a sentirse como en casa. El cielo tiene ese azul indescriptible del otoño. Hacia el sur alcanza a ver las escarpadas riberas del río. Jim ha escapado a la curiosa depresión que pende sobre las ciudades pequeñas y su cerebro está lleno de pensamientos agradables, recordando a los Cusack. Mientras deambula por aquellos agrestes parajes, tiene la suerte de dar con un tramo de la primera carretera que parte de Black Hawk hacia el norte, que llega a la granja de su abuelo y luego sigue hasta la casa de los Shimerda y el asentamiento noruego. Aquel era el camino que recorrimos Antonia y yo la noche en que descendimos del tren en Black Hawk y nos acostamos sobre la paja de un carro, como niños asombrados que no sabían a dónde los llevaban. Solo tenía que cerrar los ojos para oír el traqueteo de los carros en la oscuridad y para sentirme invadido de nuevo por aquella devastadora sensación de lo desconocido. Jim siente tan próximas las emociones de aquella noche que puede tocarlas con solo alargar la mano. Tiene la impresión de que vuelve a ser él mismo y de que ha descubierto hasta qué punto es pequeño el círculo de la experiencia de un hombre. Para Antonia y para mí, aquella había sido la carretera del destino, que nos había conducido a aquellos primeros accidentes de la fortuna que habían determinado nuestra vida para siempre. Ahora comprendía que el mismo camino volvería a unirnos. Pese a cuánto pudiéramos habernos perdido, teníamos un pasado en común precioso e inefable. Y así les hemos contado Mi Antonia, de Willa Cather. Hemos seguido la edición de la editorial Alba, con traducción de Gema Moral Bartolomé. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.